Hoy estoy muy contento de presentarte una entrevista que le hice a Marcos Vázquez. Marcos es el creador del blog Fitness Revolucionario, que creo que no es exagerado decir que es uno de los referentes más importantes de hoy en día en esta revolución que estamos viviendo dentro del mundo del entrenamiento, la nutrición y el estilo de vida. Los números lo corroboran. El blog, con 340 entradas, recibe más de medio millón de visitas mensuales. Tiene un Instagram con 133.000 seguidores cuando lo miré por última vez y sus posts reciben fácilmente 5.000 likes. Y además tiene un podcast con 240 episodios donde puedes encontrar entrevistas con expertos mundiales en temas del entrenamiento y la nutrición. Y todo esto Marcos lo ha conseguido siendo un outsider completo en este mundo, sin estar ligado a un horario de 9 a 6 y viajando alrededor del mundo. Además, Marcos es un amigo y colaborador de Mammoth Hunters, es de los primeros inversores de Mammoth Hunters y es el creador de dos de nuestros programas estrellas, el programa Unbreakable y Ringmaster. Pero en esta entrevista, Marcos y yo no hablamos ni de nutrición ni de deporte, hablamos de filosofía griega clásica y en concreto del estoicismo, una corriente filosófica que tiene más de 2000 años, pero que es tan rabiosamente actual como los vídeos de Rosalía. ¡Atención! Antes de empezar, quiero avisarte que este vídeo es muy diferente de los que estás acostumbrado. Es un vídeo mucho más largo, dura casi 1 hora y media, porque es una entrevista en profundidad. Nos gustaría saber si este tipo de formato de vídeo te interesa. En caso de que sea así, déjanos un like o déjanos un comentario con los temas o las personas que te gustaría que entrevistáramos. Y con esto te dejo y espero que disfrutes muchísimo. Marcos, muy bienvenido y es un placer estar hablando hoy contigo. Muchas gracias, Uriol, por invitarme, un placer. Sí, hacía tiempo que deseaba hacer esta entrevista y cuando salió este programa Invicto vi que era la oportunidad ideal para tener esta conversación. Y me gustaría empezar, si no te parece mal, con una anécdota personal de una cosa que me sucedió hace justo un mes, que va en relación con Invicto, y es que ya sabes que hace casi 7 meses que nació mi tercera hija y bueno, aparte de toda la alegría que lleva tener un nuevo bebé en casa y un nuevo hijo, también pues lleva un grado más de estrés, de estrés, falta de sueño. De trabajo y sueño. Y bueno, tengo 3 hijos de menos de 5 años y bueno, y esto junto con pues, todo el trabajo que llevo con Mammoth Hunters, pues empecé a notar esa carga, ¿no? Pues de dormir poco, de estar sentirme como agobiado con el mundo, ¿no? Y empecé como a sentir como un enfado con el mundo y con cosas que me pasaban y como no es justo, ¿no? Y ya sabes que estas cosas cuando empiezan es como un ciclo vicioso que como yo estaba más enfadado, estaba pues menos agradable con la gente seguramente, entonces aún me enfadaba más y entré un poco en una espiral negativa. Y luego vino un momento que cuando te dije de hacer la entrevista, que empecé a mirarme el contenido de tu curso y que llegó una frase que a mí me marcó mucho porque hablabas de los indiferentes, ¿no? Y esto me recordó muchísimo a un libro que para mí ha sido un libro pues básico en mi vida, que marcó como un poco quién soy, que es el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de ¿cómo se llama? Stephen Covey. Sí, Stephen Covey. Y es el que hay un hábito en concreto que es el segundo, que es las primeras cosas primero, ¿no? Entonces, me gustaría empezar esta entrevista un poco, pues que nos contaras en qué consiste este concepto de los indiferentes y por qué es tan importante y le das tanta importancia tú en el programa Invicto. A ver, el tema de los indiferentes, como lo plantearían los estoicos, ellos hacen mucho énfasis en separar aquello que podemos controlar de lo que no podemos controlar, ¿no? Entonces, lo que nos vienen a decir es que todo aquello que no puedes controlar es un indiferente para ti, ¿no? Y te ayuda, como tú dices, a las cosas que te ocurren en la vida que están fuera de tu control. No quiere decir que no te vayan a enfadar, te enfadan, pero tienes que ser consciente de que no es algo que puedas cambiar, es lo que es, ¿no? Entonces, cuando aprendes esta distinción, como te ha pasado a ti, las cosas que antes te enfadaban tienden a enfadarte menos, o que en vez de enfadarte durante todo el día, pues quizás te enfadan unos pocos minutos, porque rápidamente haces ese cambio mental, ¿no? Entonces, ¿qué nos decían los estoicos
que está bajo nuestro control? Básicamente, nuestras acciones y pensamientos. Realmente es muy limitado, pero si lo piensas, tiene mucha razón. Solo podemos actuar sobre eso, sobre lo que pensamos hasta cierto punto y sobre cómo actuamos. Lo que nos ocurre es indiferente. Incluso cosas como la salud, ¿no? de las que ambos hablamos mucho, los estoicos nos dirían es un indiferente, porque realmente tú no puedes controlar tu salud, ¿no? Puedes controlar parte de tu salud. ¿Y qué parte puedes controlar? El esfuerzo que haces por cuidarte. Puedes controlar si tu siguiente comida es buena o no. Puedes controlar si hoy vas a entrenar o no. Pero no puedes controlar si pierdes los kilos que te gustaría, o si pierdes la grasa de donde a ti te gustaría, o si el día de mañana vas a tener una enfermedad o no. Entonces, ese tipo de cosas no deben preocuparte y tienes que poner el énfasis en las cosas que puedes controlar, ¿no? Sí. Y para mí hay como un giro aún más interesante aquí, que es cuando te centras en eso que tú puedes controlar, aumentas las cosas. O sea, como más te centras en lo que controlas, más control tienes sobre lo que haces y más afectas las cosas que no puedes controlar, ¿no? Lo mismo, tú puedes Sin controlar duda. cuánto entrenas, cuánto comes, y esto afectará lo que no puedes controlar, que es tu salud. Y como Exacto. más incidencia, en cambio, si te centras en lo que no puedes controlar, estás reduciendo cada vez más tu círculo de influencia, ¿no? Es así, además para mí hace un cambio mental de víctima, soy víctima de mis circunstancias, de lo que me ocurre, a un papel protagonista, ¿no? Sabiendo, como decían los estoicos, de que tú no determinas lo que va a ocurrir finalmente, ¿no? A mí me gusta mucho la analogía que utilizaban de un arquero. Decía, un arquero que puede controlar, pues puede controlar qué arco usa, qué flecha usa, cuánto tiempo dedica a practicar sus habilidades, ¿no? Y en el momento dado, pues puede controlar cuánto estira el arco, cómo apunta la flecha, pero una vez que suelta esa flecha, ya está. No puedes controlar si una ráfaga de viento, si el animal al que estabas apuntando se mueve. Por tanto, céntrate en eso, en lo que puedes controlar. Entonces te permite pasar de víctima, por así decirlo, a protagonista, ¿no? A centrarte en lo que realmente puedes modificar y, por tanto, desperdicias mucho menos tiempo y mucha menos energía en cosas que realmente están fuera de tu control, ¿no? Entonces, este concepto para mí también es fundamental. Sí, exacto. Otra cosa que luego es como un giro más que veo que hacen los estoicos, y hemos empezado la entrevista un poco hablando ya directamente de estoicismo sin presentarlo, pero creo que luego ya lo haremos, es que al ser como una filosofía eminentemente práctica, reconoce que también hay indiferentes que no podemos ignorar, los indiferentes, ¿no? Que nos van a importar. Y aquí quiero hacerte una pregunta personal, así que es, ¿cuál es tu indiferente preferido? ¿Tu indiferente preferido o más preferido, digamos? Bueno, antes déjame explicar para quien nos esté escuchando la diferencia, ¿no? ¿A qué se refieren? Pues efectivamente, los estoicos decían, todo aquello que está fuera de tu control es indiferente. Exacto. ¿Y qué está fuera de tu control? Decíamos antes, la salud, lo que los demás piensan de ti, tu dinero, tu reputación, todo está fuera de tu control. Dicho esto, también reconocían que hay indiferentes preferidos e indiferentes no preferidos. Decían, oye, la salud es mejor que la enfermedad, tener dinero es mejor que no tenerlo. Entonces reconocían que tenía sentido esforzarse persiguiendo las cosas que eran indiferentes preferidas y que tenía sentido evitar los indiferentes no preferidos, siempre que, esto es importante, no estuviera reñido con la virtud, que luego podemos hablar, ¿no? Es decir, si perseguir, por ejemplo, dinero lo haces ayudando a los demás, genial, acumula todo el dinero que puedas. Ahora bien, si perseguir dinero va a hacer que tengas que actuar contra la virtud, actuar de manera deshonesta, podríamos decir, traduciéndolo a un lenguaje más moderno, entonces eso es malo, ¿vale? Ese dinero sería malo. O si esa persecución del dinero se convierte en un fin en sí mismo, ¿vale? Y no en un medio para un fin, eso sería malo. Entonces, en mi caso, ¿qué indiferentes no preferidos? Perdona, indiferentes preferidos son los que persigo. Te diría que dos, ¿no? Uno, la salud, sin duda, y el otro sería las relaciones personales. Y de hecho también los estoicos decían, daban mucho valor a las relaciones personales. Es decir, oye, al final somos seres sociales, reconocían esta naturaleza social de las personas y hoy sabemos, según la ciencia, que tienen mucha razón, porque las relaciones personales suelen aportarnos mucha más felicidad que las cosas materiales, ¿no? No quiere decir que las cosas materiales sean malas, por supuesto, pero sabemos que las personas muy materialistas que sitúan las cosas por delante de las personas suelen ser más infelices. Entonces yo creo que estos dos elementos, primero salud, porque es cierto que sin salud es difícil disfrutar la vida, aunque los estoicos te dirían, ojo, que puedes, aunque no tengas nada de salud, hay muchas cosas que puedes disfrutar.
pero es evidente que con salud puedes acceder a más experiencias y tener una vida más plena, pero después creo que una vida plena también es muy difícil si no tienes una buena calidad en tus relaciones personales. Entonces, creo que esos dos elementos para mí serían mis indiferentes preferidos favoritos. Vale, pues después de esta introducción un poco por la tangente del que es el estoicismo, sí que me gustaría que hicieras un poco, dijeras cuál es el elevator pitch del estoicismo, ¿no? ¿Por qué lo consideras importante y sobre todo porque una filosofía que tiene más de 2000 años consideras que aún hoy en día es relevante, ¿no? Porque no ha perdido su vigencia. Su vigencia. A ver, en cuanto al elevator pitch, ¿no? Discurso de 30 segundos, yo resumiría todo el estoicismo. Voy a intentar mantenerlo ahí. Se habla de él y me parece una buena definición como una especie de sistema operativo mental. O sea, es una forma de pensar, por así decirlo, que te ayuda a lograr una perspectiva mental más productiva sobre ti mismo y sobre las cosas que te ocurren en la vida o en el mundo, como decíamos antes, ¿no? Y de esta manera vas a tomar mejores decisiones en general, vas a ser más productivo y vas a responder con menos negatividad y más racionalidad ante problemas o situaciones poco agradables de la vida. Yo lo intento resumir en el programa Invicto con dos frases, ¿no? Logra más y sufre menos. Es decir, vas a poder hacer más cosas, por lo que decíamos antes, ¿no? Vas a pensar con más claridad, actuar con más determinación en tu campo de acción, etcétera. Y además, las cosas que muchas veces nos afectan en la vida, desde las críticas de los demás a las situaciones negativas que nos ocurren a todos, pues van a tener un impacto. No digo que no te van a impactar, porque los propios estoicos decían el estoico 100% no existe, ¿vale? Es simplemente un ideal al que apuntar, pero vas a poder lograr un poco más de ecuanimidad, lo que llamaban los estoicos o los griegos en general, ataraxia, ¿no? Una especie de estado mental un poco más calmado. Marco Aurelio hacía la analogía de que nuestra mente es como una especie de fortaleza, ¿no? Que no deberíamos dejar que sea alterada pues, por todos estos torbellinos emocionales que nos ocurren en cada día. Entonces, para mí ese sería el resumen, ¿no? Y preguntabas, ¿por qué estas ideas, esta filosofía, entre comillas, sigue vigente 2000 años después? Pues yo te diría porque en estos 2000 años, un poco más, de hecho, desde que surgió el estoicismo, han cambiado muchas cosas, desde luego, pero la naturaleza humana no es una de ellas. O sea, seguimos lidiando con los mismos desafíos, ¿no? Cómo mantener el foco en lo importante, cómo no enfadarnos por cosas que no podemos controlar, cómo gestionar nuestro tiempo, cómo vencer la tentación, y mejorar nuestra capacidad de lidiar con todo esto, pues es tan importante hoy como lo eran los tiempos de Séneca o Marco Aurelio o Epicteto, ¿no? Y por eso el estoicismo, de hecho, primero, nunca se ha ido, siempre ha habido figuras a lo largo de la historia que han sido, entre comillas, estoicas, y creo que ha resurgido en las últimas décadas, pues eso, como una forma práctica de mejorar nuestro estado mental, nuestro comportamiento, ¿no? Dicho esto, creo que también es importante aclarar que todo evoluciona, ¿vale? Y, por ejemplo, ahora tenemos herramientas psicológicas, pues las terapias cognitivo-conductuales, que toman, de hecho, muchas ideas del estoicismo y que permiten estructurar algunas de estas ideas, convertirlas en herramientas prácticas. Y por eso en Invicto lo que intento hacer, aparte de ser una introducción a la filosofía estoica, intento ofrecer además muchas herramientas psicológicas modernas basadas en la ciencia más reciente, y esta combinación, ¿no?, de filosofía clásica y psicología moderna me parece que es muy potente. Y escucha, justamente y con una parte que yo creo que voy a hacerte como aquí un challenge un poco, ¿eh? Un poco toda la filosofía del estoicismo, ¿no? Al final una de las cosas que nos dice, ¿no?, es que nosotros filtramos la vida a través de nuestras emociones, nuestros pensamientos, y estos son los que pueden distorsionar un poco el mapa de la realidad que tenemos, ¿no? Y que las herramientas que nos da son justamente para poder discernir, ¿no?, un poco no sé si lo estoy diciendo bien. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, el challenge sería, esto no entra un poco en conflicto con muchos conocimientos de bioquímica y de fisiología actuales que nos indican que muchas veces estas emociones y pensamientos no son, o sea, vienen dadas por otros elementos, como puede ser, por ejemplo, sabemos que la flora bacteriana es muy importante, puede hasta generar depresión, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que una sola noche de dormir mal alterar nuestros niveles de hormonas, como puede ser la serotonina o la adrenalina, ¿no? Se nos pueden hacer estar más tristes o tener más hambre simplemente por no haber dormido una noche. Entonces, ¿cómo reconcilias este elemento de que
el yo está separado de los pensamientos, de las emociones, con el hecho de que nuestro cerebro forma parte del cuerpo y por lo tanto está afectado, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo reconcilias estos elementos? A ver, no entran en conflicto, sino que complementan, ¿no? Por un lado, yo diría que nuestro comportamiento tiene dos componentes que no podemos separar, que están inexorablemente unidos, ¿no? La parte biológica / fisiológica y la psicológica. Entonces, es totalmente cierto lo que comentas, nuestro comportamiento está influenciado por factores biológicos, ¿vale? Pues eso, desde la microbiota a la alimentación, al ejercicio, a cómo dormimos. Sí. Todo esto influye sin duda en nuestra salud mental, influye en si somos más o menos impulsivos, en si nos sentimos con más o menos motivación. Y esta parte más fisiológica, cómo nos afecta una mala noche de sueño en, por ejemplo, nuestro hambre al día siguiente, y es biológico ese impacto en el comportamiento. Y como digo, esto lo he tratado en otros programas, pero en este me he querido centrar en el componente más psicológico de nuestro comportamiento, ¿no? Que es también fundamental y que podemos mejorar. Es decir, a igualdad, dos personas que es imposible, pero si fueran fisiológicamente idénticas, con los mismos niveles hormonales, la misma microbiota, etcétera, etcétera, podrían tener un comportamiento distinto en función de cómo manejen la parte más psicológica. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, para mí son como haciendo un símil computacional, podríamos decir que todos los elementos fisiológicos serían el hardware, que por supuesto son muy importantes, pero después, y dependen de todos estos elementos, ¿no? De tu alimentación, tu entrenamiento o actividad física, lo que duermes, etcétera, etcétera, pero por encima de este hardware están tus pensamientos, ¿no? Y hay una relación, como decía, totalmente bidireccional, es decir, ese hardware, ¿no? La parte más fisiológica condiciona los pensamientos que surgen y si has dormido mal es mucho más probable que tengas emociones negativas, por así decirlo, pero hay una relación, como digo, bidireccional y por tanto, si tú eres capaz de cambiar tus pensamientos, también vas a poder afectar la fisiología, ¿no? Entonces, de hecho, volviendo a lo que mencionaba antes, las terapias cognitivo-conductuales lo que intentan explicar es esta relación bidireccional entre tus pensamientos, tus emociones y tu comportamiento. Cambiar lo que haces cambia cómo te sientes y cambia tus pensamientos, cambiar tus pensamientos cambia tus emociones, cambia tu comportamiento. Entonces, todo está unido, ¿no? Entonces, lo que queremos es, obviamente, mejorar estilo de vida, que va a ayudarnos a tener un hardware, una materia, por así decirlo, cerebral en forma, pero somos capaces también de entrenar todos estos procesos cognitivos, el software que corre sobre esta materia y que también tiene un impacto muy importante en nuestra vida y nuestra felicidad, al fin y al cabo. Sí, supongo que el equilibrio está en saber en cuán estricto quieres ser, ¿no? También tener un poco de margen, saber que pues, un día es un día malo porque ha pasado algo externo, pues también aceptar que a lo mejor ese día no es el día que tienes que estar más en forma, ¿no? Y ser capaz de tener un poco esta flexibilidad. Claro. De hecho, podrían ser casi unos indiferentes, aunque evidentemente tienes control sobre lo que te alimentas, a lo mejor pues hay cosas que ya no, es un indiferente porque ya no lo controlas, ¿no? Exacto, o sea, digamos que también es cierto que muchos ven esta filosofía del estoicismo como algo excesivamente rígido y para nada, ¿no? O sea, al final ellos eran plenamente conscientes de que nadie es perfecto. Ellos lo que intentaban es animar a la gente a que mejorase constantemente, a que hiciera todo ese proceso de autoconocimiento, de virtud en el fondo, de comportarse, de ser tu mejor versión, por así decirlo, de comportarte lo mejor que puedas, pero sé consciente de que vas a cometer errores. Cuando cometas errores, no te castigues más de la cuenta, simplemente intenta a continuación hacer las cosas bien. Ellos, tanto Epicteto como Séneca como Marco Aurelio, hablaban de esto, ¿no? Decía, oye, me he equivocado, reconoce que te has equivocado, que no has obrado como lo haría tu versión ideal, no pasa nada, no te autocastigues, no te autofustigues más de la cuenta, simplemente empieza a hacer las cosas lo mejor posible en el momento posterior, ¿no? Entonces, no es una filosofía, por así decirlo, de penitencia y de pecados y de castigos, intenta hacer lo mejor que puedas, adopta estas herramientas, intenta tener un ideal con el que compararte, pero sé consciente de que somos humanos, que vamos a cometer errores, simplemente sé consciente de esos errores y vas a ser mucho más consciente si prestas atención a tu comportamiento y cuando te equivoques o cuando te caigas, pues te levantas y continúas. Tan sencillo como eso. O sea, y hay un concepto que no sé si tú conoces que viene de la filosofía Gestalt, que es el concepto de la impecabilidad, que un acto impecable es aquel que haces lo mejor posible, no es el acto perfecto, sino es el mejor posible y el objetivo siempre es ser impecable.
no ser perfecto, ¿no? Porque la perfección siempre... Hay un símil Sí, claro como el estoicismo, ¿no? Ellos, de hecho, un poco por lo que decíamos de esta separación entre lo que está dentro de tu ámbito de control y de lo que no está bajo tu ámbito de control. Por ejemplo, si vas a jugar un partido de tenis, pues puedes marcarte el objetivo es ganar el partido. Ahora bien, eso no depende de ti realmente. exacto. Depende de tu contrincante, del viento, de la pista, de no sé qué. ¿Cuál sería un buen objetivo? Hacer tu mejor esfuerzo posible, ¿no? Que sería un poco el símil impecable. Oye, yo he Exacto. hecho mi mejor esfuerzo y por tanto estoy satisfecho, independientemente de si al final el resultado es positivo o negativo, de si he ganado o si he perdido. Pero yo mi estándar no lo, o sea, mi estándar de comportamiento es mi esfuerzo, no es el resultado, ¿no? Entonces sería un poquito, iría en esa línea. Sí. Y yendo un poco más allá, hay un elemento de la filosofía estoica, que aquí me lo he apuntado, que es, dime si lo digo bien, que es el concepto de la virtud, ¿no? Mm. Que entiendo que se basa en 4 principios, ¿no? Que es la sabiduría, justicia, coraje y disciplina. ¿Lo digo Mm. bien, más o Sí, menos? sí, tal cual. Ah, un poco, ¿podrías contar qué es lo que hay detrás de aquí? Y también así, para entrar un poco en un nivel personal, creo que para cada persona es distinto, ¿no? Que tendrán algunos de estas virtudes o de estos principios básicos que les sean más fáciles de conseguir y otros más difíciles. Y en tu caso particular, Mm. por ejemplo, ¿cuál ha sido el que ha sido más fácil y el que te ha costado más? A ver, primero es cierto que cada una de estas virtudes tiene muchos matices, ¿no? Sí. Y no hay en ninguno de los textos, ni de Epicteto ni de Séneca, hay una descripción, oye, sabiduría es exactamente esto, sino que son frases que van soltando en cada uno de los textos, ¿no? Entonces, con este disclaimer previo, podríamos decir, o como yo lo intento explicar en Invicto, es que sabiduría en el fondo tiene varios elementos. Primero es conocerte, o sea, conocerte a ti mismo y conocer al mundo, ¿no? Es decir, tener una visión objetiva de la realidad. Y, por supuesto, la objetividad absoluta nunca existe, nunca. Pero sabemos que tenemos una serie de sesgos cognitivos importantes y ser conscientes de esos sesgos y preguntarte por qué buscas las cosas que buscas, por qué persigues los objetivos que persigues, es algo positivo, ¿no? Entonces, para mí la sabiduría iría por aquí. Es decir, conocerte a ti, conocerte qué sesgos tienes, qué cosas quizás estás permitiendo que tus propias creencias, experiencias pasadas no te dejen ver la realidad, o hasta qué punto los objetivos que te planteas no son cosas que tú realmente quieras, sino que estás, digamos, absorbiendo las preferencias sociales, ¿no? De éxito, de lo que sea. Para mí iría por aquí, ¿no? Y también tiene mucho que ver con evitar que estas emociones negativas o irracionales pues nublen tu vista, ¿no? Es decir, si tú te enfadas por cualquier cosa y eso hace que tomes decisiones equivocadas, no eres, entre comillas, sabio. Entonces, la capacidad de ser racional ante todo esto sería para mí el aspecto clave de sabiduría, ¿no? Justicia, pues pensar más allá de ti mismo, o sea, ser consciente de que somos miembros de sociedades, ¿no? Y que todos dependemos de todos. Como decía Marco Aurelio, lo que no es bueno para la abeja, para la colmena, perdón, no es bueno para la abeja. Entonces, ser conscientes de que somos una abeja, una colmena, que por supuesto tenemos intereses propios que tenemos que perseguir, pero intentar que lo que hagamos tenga una repercusión también positiva en la sociedad, ¿no? Coraje, vencer el miedo, ¿no? Importante destacar, no es ausencia de miedo, eso sería otra cosa, de hecho sería patológico alguien que no tenga Sí. miedo, es sentir el miedo, pero hacer lo correcto a pesar de ese miedo, ¿no? Y por último, la disciplina, que en el fondo es la capacidad de autorregulación, oye, de hacer lo que debes hacer, lo que sabes que realmente tienes que hacer en base a esa sabiduría previa, ¿vale? Oye, quiero realmente lograr esto, y evitar pues que seas presa de las tentaciones, de la procrastinación o la desgana, etcétera, ¿no? La capacidad de actuar en base a tus principios y no en base a tus apetencias. Para mí sería un poco la definición de disciplina, ¿no? Vale. Y respecto a, en mi caso, pues fácil, te diría que ninguna, pero quizá coraje puede ser, ¿no? En el sentido de que todavía, pues oye, siento un pequeño nudo en la garganta cuando publico un nuevo libro o un nuevo programa o incluso un nuevo artículo y piensas, oye, esto a la gente le va a gustar, no le va a gustar. Pero bueno, repito, lo importante
no es tener miedo, sino decir, vale, tengo un poquito de miedo por esto, pero igualmente lo voy a hacer porque es algo en lo que creo. Y creo que iría por ahí, ¿no? De hecho, me quedo con esta frase porque tengo otras preguntas que creo que enlazarán muy bien con esta virtud del coraje que tienes. Pues, de hecho, aquí tengo una duda. A ver, ¿tú qué crees al respecto de esto? Porque es una duda que me surgió al leer más sobre estoicismo, sobre todo, bueno, viendo Invicto, pero también había oído hablar de ella de otros autores, y siempre encontré una filosofía muy interesante, pero me surgió una duda, a ver cómo lo ves tú, ¿no? O sea, la duda es la siguiente. Hay diferentes tipos de personalidades. Hay gente que, por ejemplo, yo me considero, y seguramente sin conocerte mucho, creo que seguramente tú también, pues a personas que son muy centradas en objetivos, que con ambiciones muy altas, que se nutren casi en el dolor que puede muchas veces ser necesario para llegar a estos retos que nos marcamos, en los cuales creo que la filosofía estoica cuadra muy bien, ¿no? Pero también hay otros tipos de personalidades. Hay gente que se está muy dada a los demás, ¿no? Por ejemplo, son muy altruistas. O hay gente que disfruta muchísimo del hedonismo, puramente el disfrutar el día a día sin marcarse objetivos. ¿Tú crees que la filosofía estoica funciona igual para todo tipo de gente o es especialmente indicada para, digamos, este tipo de personalidad un poco más, una personalidad alfa? Y si en el caso de que me dijeras que no, ¿qué otro tipo de filosofías crees que podrían ser interesantes? Yo creo que la filosofía estoica, como cualquier otra, como las filosofías que por algún motivo han perdurado en el tiempo, son aplicables a todas las personas, pero estoy de acuerdo en que tu propia personalidad va a hacer que te atraiga más un tipo de filosofía u otra, ¿vale? Entonces, yo veo la filosofía estoica o cualquiera en general, o como yo creo que debe trasladarse, más que como una serie de reglas inviolables, es una especie de buffet donde tú puedes coger las cosas que te interesan y descartar las que no. Entonces, una persona, como tú dices, que es un poquito más de vivir la vida, más hedonista, pues puede que le interesen algunos elementos del estoicismo y que precisamente... De hecho, también muchas veces tenemos formas equivocadas de ver estas filosofías o a simplificarlas, ¿no? Por ejemplo, se habla de una separación que están por un lado los hedonistas, ¿no? Más epicúreos, que eran los de disfrutar la vida y ya está, y el máximo bien de la vida es el placer. En otro extremo estaban los cínicos, podríamos llamarlos, ¿no? Que eran los que renunciaban al placer, renunciaban a la riqueza, y los estoicos, que era como algo intermedio. Decían, oye, el placer no está mal, ahora bien, no el placer como un fin último, ¿no? Pero no tienes por qué sacrificar tu riqueza, no tienes por qué vivir siendo pobre, ni mucho menos, no tienes que renunciar a las cosas buenas de la vida, simplemente, y para mí ese es el punto importante, para quien venga un poco más del lado del hedonismo, lo que planteaban los estoicos no es renunciar al placer, sino estar en control de ese placer. Es decir, tú puedes decir, oye, pues me voy a comer esto, lo que sea, lo que cada uno le tiente, sabiendo que no es lo más sano, pero yo controlo eso, ¿vale? Yo me como hoy un donuts porque me apetece, o me desayuno un croissant, una napolitana de chocolate porque es un día especial y estoy con, yo qué sé, y me apetece hacerlo. Eso está genial, ¿vale? Y renunciar a eso no sería realmente estoico, sería más pegado al tema de los cínicos o ascéticos. No, ningún tipo de placer, todo tipo de placer es sospechoso y negativo. El problema, quizás las personas que están muy hacia el lado de epicúreo, de hedonista, es que sean incapaces de controlarse. Es decir, por tanto, el placer les posee a ellos, son esclavos del placer. Y es lo que intentaban alertar los estoicos, decir, oye, el placer está muy bien siempre que tú lo controles. Lo mismo con el dinero está muy bien siempre que tú lo controles. El problema es cuando el dinero te controla a ti. El problema es cuando el placer te controla a ti. Entonces yo creo que eso, sea cual sea tu filosofía más personal o tu personalidad, es bueno, ¿no? En el sentido que no están renunciando al placer y por tanto, como digo, a veces se entiende mal el estoicismo. Lo único que intentan hacer es asegurar que tú tienes el control, ¿vale? Y por tanto, ese placer no deriva en ¿qué? Una adicción. O sea, tú al final, pues si no puedes, como digo, tengo un tuit por ahí, ¿no? Que la gente no sabía muy bien cómo entenderlo. Digo, por ejemplo, si no puedes resistirte a comerte el donuts,
tienes un problema de autocontrol, de autorregulación, y eso es un problema en la vida. Pero ojo, si no puedes un día determinado comerte ese donus sin sentirte culpable, también tienes un problema. Tienes un problema de que tu paradigma es demasiado estricto, ¿vale? Y eso suele desencadenar, pues, también otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, se trata de buscar ese equilibrio, y estoy totalmente de acuerdo que en ese equilibrio es distinto, ¿no? Por utilizar una analogía que todo el mundo entenderá. Ahora se habla mucho de la comida real, de dietas flexibles. Yo digo, mira, hay gente que puede ser feliz y disfrutar muchísimo la vida con un enfoque 95-5, en el sentido de, mira, mi 95% de mi comida es, entre comillas, perfecta, comida real, bla, 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 y un 5% que es muy de vez en cuando algo que se sale un poco de este planteamiento, y hay gente que quizás necesita un 70-30. Dice, vale, 70% comida real, pero necesito darme más caprichos para estar satisfecho con mi alimentación. Es válido, es decir, no hay un punto óptimo, ¿no? Tienes que buscar ese equilibrio que en tu caso te permite disfrutar la vida, pero lo que sí es malo en cualquier caso es que no tengas control de eso. Que no seas tú el que define si es un 70 o un 90, sino que sean tus apetencias de cada momento y que seas incapaz de, o sea, que no puedas resistir ese donus o ese bollicao, que comas compulsivamente. Eso es malo. Y de hecho sabemos que este tipo de personas sienten más deseo por la comida. Uso el ejemplo de la comida porque creo que todos lo entendemos bien. Pero esas personas que sienten mucho deseo por la comida luego sienten menos placer. ¿Por qué? Porque fisiológicamente, incluso a nivel cerebral, pues puede que pierdas receptores de dopamina, que tu cerebro se vuelve más resistente. Entonces te genera más deseo, pero luego tienes menos placer. Y los estoicos decían, oye, el hecho de privarte de manera temporal de estos alimentos va a lograr que después disfrutes más estas comidas, ¿no? Entonces, paradójicamente, cierta restricción voluntaria hace que después disfrutes más esos elementos, mientras que estás siempre... que nunca pone ningún tipo de autocontrol, al final puede derivar en una adicción y que paradójicamente ese tipo de comida pues ya no le produzca placer, sino simplemente es una forma de no sentirse mal, ¿no? Entonces, bueno, son mecanismos muy complejos, pero como mensaje principal para mí es asegurar que tú mantienes el control de esos elementos externos, ¿no? Me da igual que sea la comida, que sea la obsesión por el dinero, por la fama, por los seguidores de Instagram. Todo eso está bien, placer, fama, riqueza, pero que tú estés en control de esos elementos. ¿Y cómo compararías la filosofía estoica con la otra gran filosofía que diría que hoy en día está más en boga, que podría ser, por ejemplo, el mindfulness, ¿no? O la meditación? ¿Cómo se comparan? ¿En qué ves diferencias? ¿En qué ves similitudes? Hay muchas similitudes y muchas diferencias también, ¿no? Por ejemplo, los estoicos hablan mucho del prosoque, que es un estado de atención que podría asimilarse al mindfulness que comentas, pero a mí me atrae del estoicismo. Yo también me gusta meditar y creo que es un elemento muy importante para conocer nuestra mente. Lo que me atrae del estoicismo es que no es un estado que tú intentas lograr 10 minutos al día o 15 minutos al día sentado con los ojos cerrados, sino que es un estado que deberías mantener durante todo el día, ¿no? Es decir, deberías estar vigilante de cuando te surge una sensación negativa, de cuando te surge esa ira y en vez de responder de manera inmediata piensas un poco, oye, ¿tiene sentido que grita esta persona simplemente porque estoy enfadado? ¿O debería calmarme internamente y ver qué acción es la más razonable en este momento? Pero el concepto como tal de atención, de prosoque en el caso del estoicismo, de mindfulness en el caso de las filosofías más orientales, es muy similar, ¿no? Conceptos como el autoconocimiento, ambos hacen mucho énfasis en ese conocimiento interno, oye, de quién eres, de cuáles son tus objetivos, de indiferencia ante lo externo, ¿no? También en el budismo, si no soy un experto, le llaman el dukkha, ¿no? Como, dicen, oye, todo sufrimiento viene del deseo. Sí. Entonces, el deseo es el origen del sufrimiento. No es exactamente lo que decían los estoicos, pero también alertaba mucho de cuidado con lo que deseas, ¿vale? O sea, intenta agradecer más lo que tienes y desear menos lo que no tienes, ¿no? Sí. Entonces, la relación con el deseo, con la atención, con el conocimiento, creo que hay muchos elementos comunes. Quizás lo que me atrae más del estoicismo que de estas filosofías orientales es la practicidad,
¿no? Los estoicos eran personas muy involucradas en la vida social. Quizás las filosofías orientales son más de, no de aislarse del mundo, pero sí de... Son pues, introspectivas. exactamente, ¿no? Y nos imaginamos este monje budista que se retira a meditar 8 horas al día al Tíbet o a una cueva. Los estoicos no. De hecho, los estoicos a nivel externo no van con túnicas o con un corte de pelo concreto, no. Eran comerciantes, emperadores, inversores. Digamos que el estoicismo, por así decirlo, va por dentro. Tú tienes una filosofía de vida, pero estás totalmente integrado en la sociedad y externamente nada te hace pensar que tú seas un estoico, por así decirlo, ¿no? Mientras que el budismo, el zen, tiene también una manifestación externa, quizás un alejamiento de la sociedad. Y repito, hay muchos matices en esto, pero habiendo muchas similitudes, también hay diferencias quizás en cómo se llevan a la práctica estas filosofías, ¿no? Sí, yo sin realmente ser experto en ninguna, a lo mejor hay un elemento en el budismo no tradicional que es que no es el no desear, ¿no? O sea, el concepto de que todo sufrimiento viene del deseo y por lo tanto el objetivo es evitar el deseo, ¿no? En cambio, entiendo que en el estoicismo se acepta que el deseo forma parte de la vida y por lo tanto, y seguramente un experto me diría que estoy diciendo las cosas mal, pero al menos así es como yo lo he entendido un poco, ¿no? Sí que hay, por ejemplo, el concepto en Maya, ¿no? De que la realidad que vivimos es una ilusión, ¿no? Que al final cuadra mucho con esto de que tenemos un mapa mental que nunca es el mismo que la realidad, ¿no? Pero Exacto. sí. Bueno, yo creo que en muchos aspectos son complementarias, ¿no? Pueden ayudar a dar como... A mí, por ejemplo, la meditación sí que me funciona muy bien para a lo mejor alejarme a veces de la realidad y centrarme en mí mismo, ¿no? Y el estoicismo es más una práctica diaria de cómo relacionarme con el mundo activamente. Claro, para mí la gran diferencia es que el estoicismo habla un poco de observar tus pensamientos Mm, eh, con objetivo de actuar mejor, ¿no? sí, Quizás en el budismo, y yo tampoco soy un experto, pero sí veo que la meditación tiene un papel claro, interesante, te hace más consciente también de lo que piensas, pero con un objetivo de calmar la mente, de vaciar los pensamientos. mm, Entonces, como digo, en la práctica es quizás más, es distinto, pero también hay muchos elementos en común, ¿no? mm, Y son muy complementarios, ¿eh? O sea, yo creo que la meditación, este mindfulness que ahora también está muy de moda por suerte, ¿no? De nuevo, sí. prácticas milenarias que ahora la ciencia está empezando a respaldar como evidencia clara de lo que ocurre en tu cerebro cuando meditas o cuando llevas mucho tiempo meditando, el efecto que tiene en tu estado anímico día a día. Entonces son interesantes y, como tú dices, complementarias. De hecho, podríamos decir que si miramos un poco, si nos salimos un poco de la temática de hoy, hay como un tema recurrente, ¿no? que compartimos, y de hecho nos conocemos a través de esto, que es esta visión de que para realmente estar bien en el mundo moderno tenemos que ir a buscar lo de la antigüedad, ¿no? Esto puede salir desde la dieta evolutiva, sale del concepto del ayuno intermitente, sale del concepto de la dieta cetogénica, pero también al final si vamos a buscar el estoicismo que tiene 2300 años o el budismo, la meditación que también tiene 4000 años a lo mejor, pues, o 2000, no sé cuántos años, pero más de 2000 seguro, es de nuevo ir a buscar, ¿no? El conocimiento ancestral para entender el mundo moderno, ¿no? Sí, sí, o sea, yo siempre digo que las verdades, por así decirlo, o sea, las verdades no cambian mucho, ¿no? O sea, lo que es cierto y la naturaleza humana es la misma hoy que hace 5.000, 10.000 años. Entonces, cuando tú ves algo que se mantiene en el tiempo, que surge en diferentes momentos históricos, en diferentes sociedades, probablemente eso, entre comillas, sea una verdad universal en cuanto a la naturaleza humana, ¿no? Y deberíamos, sin duda, prestar atención a estas cosas. O sea, encierra sabiduría todo eso, ¿no? Sí. Si, y por tanto, como dices, tenemos mucho que aprender del pasado. Por supuesto, no quiere decir que tengamos una visión romántica del pasado. Por eso hacía alusión antes a que no se trata simplemente, Invicto no es un compendio de filosofía estoica, intenta actualizarlo con todo este conocimiento psicológico, que también es muy importante y ha evolucionado en las últimas décadas, pero
Igual que, yo qué sé, durante décadas, ¿no? Pues quizás la gran personalidad de Sigmund Freud hizo que la psicología, como yo digo en el libro, que esto puede sonar un poquito duro, era una ciencia a la deriva. O sea, teníamos el estoicismo, que tenía una utilidad práctica tremenda, y sin embargo tardamos décadas en que la psicología fuera útil, ¿no? Porque era básicamente sentar a alguien en un diván a que te contara su vida, ¿no? El famoso psicoanálisis, que tiene cero evidencia, cero utilidad para la mayoría de personas. Entonces, muchas veces por ignorar ese pasado, herramientas prácticas que han funcionado durante miles de años, tenemos que reinventar la rueda muchas veces, ¿no? Entonces, antes de ponerte a hacer algo de cero, tiene sentido, oye, ¿qué es lo que ha funcionado siempre? Y seguramente encuentres ahí algo. Que se pueda perfeccionar, que podamos descubrir cosas nuevas, evidentemente, pero si algo se ha mantenido en el tiempo durante miles de años y ha sido útil para miles de personas, grupos, sociedades, seguramente haya cosas ahí que son ciertas, ¿no? Las cosas que son cliché suelen ser cliché por algo, suelen ser Por algo. cliché porque encierran alguna verdad universal. Sí, y escucha, ¿cómo descubriste tú la filosofía estoica? Porque si preparando esta entrevista empecé pues a buscar, revisé tu blog, que ya me lo leo de a menudo, pero me fui a tu origen, ¿no? Y en tu biografía ya hablas de que encontraste inspiración mirando estatuas clásicas y luego en uno de tus primeros artículos cito casi textualmente y dice ¿cómo resistir el canto de las sirenas sin autocontrol? No hay fines, que es mencionado en la Odisea. O sea, estabas ya hablando, y estamos hablando de 2011, estamos hablando ya de la filosofía griega clásica o de los clásicos griegos. O sea, esto viene de muy lejos. ¿Cuál es tu historia? Sí, sí, viene de lejos, viene de lejos. Mucho antes del blog, desde luego. Y como dices, ¿no? Quizás en los primeros artículos del blog incluso había por ahí algún guiño a estas culturas, estas ideas. De hecho, hay una cosa que me parece muy interesante, también enlazando con la pregunta anterior, que es el efecto Lindy, ¿no? El efecto Lindy dice que cuanto más tiempo haya sobrevivido algo, más probabilidad tiene de seguir sobreviviendo, ¿no? Y de nuevo, creo que esto es algo válido en, yo qué sé, por ejemplo, en arquitectura, pues seguramente las pirámides de Egipto sigan en pie mucho más tiempo que el último edificio que se ha construido hoy en día en la ciudad más moderna, o seguramente seguíamos escuchando a Mozart mucho más tiempo que, yo qué sé, el último cantante moderno. Creo que estas ideas básicas permanecen, ¿no? Y creo que estas culturas clásicas siempre me pareció que tenían elementos haciendo uso de este efecto Lindy que van a permanecer mucho tiempo, ¿no? Entonces, siempre me pareció muy interesante, como decíamos antes, estudiar el pasado. Sobre el estoicismo, mis primeras lecturas fueron de Séneca, lo recuerdo bastante bien, y de hecho estaba todavía en la universidad, o sea, hablamos de hace muchos años. Pero es cierto que tampoco me generó de aquella un gran cambio, ¿vale? Y de hecho también de aquella pues leía cosas de lo que decíamos antes, ¿no? El budismo, el zen, pero casi más como cultura general que como aplicación práctica, ¿vale? Y fue más adelante en realidad, pues cuando ya estaba inmerso en mi carrera profesional, que retomé los textos de Séneca y por algún motivo en ese momento me llegaron mucho más, ¿no? Yo siempre digo esto de que cuando el alumno está listo, aparece el profesor, ¿no? Es decir, puede que un libro o un texto, un momento de tu vida, pues no te diga nada y en otro momento te llegue, ¿no? Te diga, ostras, esto es súper importante. Entonces yo creo que al principio quizás no estaba en ese momento, más tarde sí, y es cuando me interesó mucho el tema del estoicismo. Empecé con los clásicos, pues Marco Aurelio, Epicteto, después textos más contemporáneos. Hay un autor, ¿Cuánto estamos hablando? años, Sí, 2004, 2005. sí, ya viene de muy lejos esto. Sí, 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 sí. Y de aquella tampoco había, a ver, ya se empezaba a hablar de estoicismo, pero todavía no era algo, no había muchos libros. Yo me acuerdo, por ejemplo, buscando en Amazon, si buscas, por ejemplo, ahora estoicismo en Amazon, la última vez que lo hice, justamente para el programa Invicto, cientos, Sí. cientos. Y de aquella, dos o tres, más allá de los clásicos. Hay un libro que es de Pierre Hadot, si no recuerdo mal, que se llama la Inner Citadel o Ciudadela Interna, haciendo un poco mención a ese concepto de Marco Aurelio. Creo que es una muy buena, a mí me pareció de aquella una muy buena introducción al estoicismo. Y bueno, ahí empecé un poco a destilar y a aplicar muchos de esos conceptos a mi vida, ¿no? Entonces, viene de lejos y lo que te digo, ya universidad, pero no me cambió mucho de aquella.
¿Qué ocurre también? Que... Y un poco mi motivación para hacer Invicto es que mucha gente, pues por lo que tú dices, ¿no? Lee el blog, ve que hago mención a la filosofía estoica, les parece interesante, me dicen, oye, ¿qué leo? Y yo les digo, oye, pues lee a Séneca, lee a Marco Aurelio, y me vienen, ya, pero eso es un poquito denso, o sea, veo que hay algo interesante, pero me cuesta entender realmente, destilar el mensaje, ¿no? Y es cierto, porque a mí me pasó, y de hecho en español, yo generalmente casi todo lo leía en inglés, y luego cuando estuve buscando traducciones buenas en español para recomendar, o sea, lenguajes súper arcaicos, retorcidos. Entonces, claro, es muy difícil que alguien se enganche con ese tipo de lenguaje, ¿no? Casi estás leyendo, pues no sé, como si estuvieran, no sé, si hacen traducciones muy literales, pero en el fondo entiendo que eso no engancha a la gente. Entonces, lo que intenté es hacer una versión que sea lo más rigurosa posible, sabiendo que, como digo, al final el estoicismo no hay un libro sobre estoicismo, tienes tú que hacer tu propia interpretación de los autores con más o menos acierto. Cualquier interpretación va a estar sesgada en cierta medida por tu propia experiencia, ¿no? Por eso sigo recomendando a la gente que lea los originales, que saque sus propias interpretaciones, pero intenté un poco hacer el libro que a mí me hubiera gustado tener de aquella, ¿no? Y por tanto un poco la idea es destilar todos estos elementos, estas herramientas, formas de pensar, etcétera, en algo que sea entendible, actualizado a la época actual y con un lenguaje, como digo, más llano. Entonces esa fue un poquito mi historia, ¿no? Desde primera introducción con Séneca, que sí, pero tampoco me cambió la vida, luego mucho más profunda y es cuando realmente empecé a practicarlo en serio, hasta decir, oye, quiero que esto le llegue a más gente y creo que para que llegue a más gente hay que plasmarlo de una manera un poquito más llana, más sencilla, más sintética que seguir derivando a la gente a los clásicos, porque si tu primera introducción con el estoicismo pues son los clásicos, las meditaciones de Marco Aurelio o el Enquiridión de Epicteto, seguramente te cueste, como me costó a mí al principio, ¿no? Sí, y de hecho ya te lo digo que te tengo que felicitar porque has hecho un gran trabajo. Además, me gustó mucho el formato doble que puede ser o libro o puede ser audio, porque a mí aprovecho muchísimo pues cada día cuando voy caminando desde casa al trabajo para hacer esta parte más de conocimiento y es denso, o sea, pero es muy agradable de ser leído, pero es de estos libros que tienen que leerse varias veces para interiorizar, ¿no? Pero el trabajo está excelente, o sea, a mí me ha encantado. Muchas gracias, tío. Te lo tengo que decir. Y ahora sí que voy a hacer un giro un poquito porque porque no sé si tú bueno, a lo mejor uno mismo no se lo ve, pero vi un poco una relación entre el fundador del estoicismo, que es Zenón de Cito, y contigo, porque de hecho Zenón de Cito, ¿no? Era un comerciante que después de un naufragio de su barco pues se quedó en la ruina total y luego decidió cambiar su vida completamente y dedicarse a la filosofía y se transformó pues, en un gran gurú, ¿no? Y en tu caso pues, particular, tú también eres una persona de mucho éxito, entiendo que empezaste como ingeniero informático, estuviste trabajando en algunas startups o empezaste en una consultoría durante 10 años, en una posición de mucho éxito, ¿no? Creo que llegaste a ser un socio de la consultoría y en un momento determinado lo dejaste todo en la cúspide para empezar un blog, que es como la cosa más surrealista del mundo porque un blog es lo que parece como más difícil de llevar a cabo y al final has terminado siendo un gurú tú mismo, ¿no? Porque ahora mismo casi que lo podemos decir sin ser exagerados que realmente es una persona con mucha influencia. Entonces, tenía una pregunta que es, ¿cuál es el desencadenante de este cambio vital? ¿Hubo un naufragio en tu vida también o no? Y en caso de que hubiera, ¿cuál fue si es que quieres compartirlo? A ver, no fue un naufragio como el de Zenón, es decir, no es que me fuera mal, y de hecho, como dices, me iba muy bien desde un punto de vista profesional, por así decirlo, Sí. pero el naufragio quizás era que hacía cosas que no me llenaban realmente, ¿vale? Y de hecho, volviendo un poco a la utilidad práctica del estoicismo, sin duda en ese momento el estoicismo me ayudó. Yo me hacía estas preguntas, oye, ¿qué es lo que realmente quieres hacer en tu vida? ¿Vale? ¿Qué es lo que realmente valoras?
el éxito de eso socialmente era, entre comillas, exitoso, ¿no? En el sentido que tenía un cargo elevado, ganaba bastante bien, estaba expatriado en distintas oficinas de Latinoamérica, o sea, era Chile, ¿no? Sí. como externamente todo súper bien, pero sentía que no era lo que yo realmente quería hacer, ¿no? Y este pensamiento estoico me ayudó, de hecho, a tomar la decisión y de nuevo, era una decisión que vista desde fuera parecía muy, muy loca, muy arriesgada, ¿no? Y sin duda la mayoría yo creo que se dejaría vencer por el miedo al cambio. Era además un momento de crisis, recordemos, 2012, 2013, no era un momento para estar haciendo cambios personales cuando tienes una posición bastante acomodada en tu compañía, cuando además has llegado a una posición, oye, en mi caso de socio, donde tenías muchos beneficios, sin duda, pero para mí es la gran pregunta, oye, ¿cómo quiero realmente vivir mi vida? ¿Vale? ¿Qué valores tengo? ¿Qué principios quiero que guíen mi vida? Y, y por tanto, pues creía que la decisión estaba clara, ¿no? A ver, dicho esto, también recalco que la filosofía estoica es muy práctica. Entonces, eso tampoco va de, pues nada, mañana dejo mi trabajo y me dedico y me empiezo a buscar a ver qué hago, ¿no? No, o sea, yo intenté pues ser práctico, ser inteligente y digamos que en los ratos libres pues iba construyendo lo que realmente quería que fuera mi proyecto de vida futuro, ¿no? Y cuando vi que eso tenía perspectivas, de que a la gente realmente le interesaba este tipo de cosas y que por ahí había algo que quería seguir explorando, es cuando ya me decidí a dar el paso, ¿no? Entonces yo siempre digo oye, construye puentes, no saltes al vacío y da el paso cuando realmente crees que las probabilidades están de tu lado, ¿no? Esto tampoco va de, pues he descubierto mi propósito de vida, dejo todo y me lanzo. No, tampoco. Tengo un objetivo, decido cómo quieres vivir, pero vete dando los pasitos poco a poco. Porque además también ocurre muchas veces, ¿no? Que lo que muchos ven como su pasión y su hobby, cuando convierten eso en su profesión, luego resulta que no les gusta tanto, ¿vale? Entonces, creo que es muy importante esa capacidad barra sabiduría de sentarte, conocerte, qué es lo que realmente quiero hacer con mi vida, cómo quiero vivir, tener el coraje para hacerlo, pero también ser consciente de que hay riesgos, cómo puedo minimizar esos riesgos, qué obstáculos voy a enfrentar, tener planes para esos obstáculos. Y de hecho, en el cuaderno de trabajo de Invicto hablo mucho de esto, ¿no? A ver, orientado a mejorar la salud, pero podríamos hacerlo para todo. Es decir, oye, define tus objetivos, tus principios, tus valores, qué quieres que guíe tu vida, pero a la vez sé práctico. O sea, define objetivos a corto plazo, márcate métricas, ten un plan, piensa qué obstáculos vas a enfrentar, qué planes tienes para vencer esos obstáculos. O sea, haz las cosas con cabeza. No te tires al vacío, venga, pues mañana dejo todo y me pongo aquí No, o sea, ten un propósito, vete a por él, pero con inteligencia, paso a paso, de manera metódica, y si haces esto, pues tienes muchas probabilidades de que te vaya bien. Sí, de hecho aquí identifico muchísimo la formación de consultor, ¿no? Esta capacidad de ver la estrategia y luego la táctica a corto plazo, que de hecho parece que ha sido una combinación ganadora, ¿no? Y que si miramos en mucha gente es como un camino que mucha gente le ha servido, ¿no? La experiencia de consultoría y luego saltar a montar su propio negocio parece ser que es una buena combinación en muchos casos. Sí, sí. O sea, yo creo que la combinación esa de ingeniería con experiencia de muchos años en consultoría te ayuda un poco a crear orden a partir del caos, ¿no? Muchas veces el trabajo para clientes es, oye, tengo este berenjenal que no sé por dónde cogerlo y es, vale, vamos a estructurar esto, ¿vale? A darle cierta coherencia, a definir procesos, hago estrategia, situación objetivo deseada, situación actual, quick wins, paso a paso. Creo que eso ayuda mucho, ¿no? Y mucha gente es cierto que se ve un poco perdida de, oye, ¿cómo empiezo a hacer estos cambios? Sé que quiero cambiar, sé que no quiero hacer esto, pero no tengo claro cómo definir mis objetivos y desde luego no tengo claro cómo estructurar un plan para llegar ahí. Y repito, un poco el cuaderno de Invicto intenta plasmar eso, ¿vale? Como qué metodología, entre comillas, deberías seguir para lograr un cambio, ¿no? Que, una vez más, está muy orientado a cambios de estilo de vida, pero que podrías utilizar, entre comillas, la misma metodología para un cambio de vida, cambio de trabajo, cambio personal en cualquier ámbito, ¿no? Al final, las reglas del cambio son bastante similares. Y pasando del nivel estratégico que vemos a un poco a la parte táctica,
yo creo que unas cosas que al menos a mí siempre me ha impresionado más de ti y que me ha gustado más es tu capacidad de trabajo, ¿no? Tu nivel de productividad, porque de hecho llevas 8 años con el blog, publicando constantemente, sacando cursos anualmente, o sea, un nivel de productividad altísimo. Y, y no sé si tienes alguna metodología de productividad, algún tipo de método, no sé si el estoicismo te ayuda de allí o hay alguna, por ejemplo, ¿no? Ya sabemos que Tim Ferriss, que es uno de los referentes en Estados Unidos a nivel de productividad, siempre habla de las rutinas matinales. ¿Tienes tú alguna rutina matinal o algún tipo de rutina que te ayude a llevar este nivel de productividad tan alto que tienes? A ver, sí, pero creo que todo esto es mucho más sencillo de lo que parece, ¿no? O sea, creo que a veces con el resurgir, por así decirlo, de estas rutinas, todo el mundo, oye, ¿qué rutina tienes? Tú haces Sí. ¿cómo se llama esta otra que tuvo mucho éxito? El Miracle Morning, hago 10 minutos de meditación, 10 minutos de journaling, 10 minutos de ejercicio. A ver, todo eso está bien, yo tengo mis rutinas bastante sencillas, pero van muy orientadas a planificar el día, al principio del día. Además, por cierto, es una filosofía, o sea, es parte de la filosofía estoica, ¿no? Yo os decía, mira, prepara el día, preparación por la mañana, reflexión por la tarde. Yo un poco intento hacer eso, en el sentido de por la mañana qué objetivos tengo, bueno, el lunes qué objetivos tengo para esta semana, cada día qué objetivos tengo para el día. Oye, hoy me consideraría que he sido productivo si logro hacer A y B. Ya está. No puede ser más de dos cosas porque si no, pues al final no funciona, ¿no? Y luego al final del día, pues hace un poco de check. Oye, he logrado, no lo he logrado, qué dejo pendiente para mañana. Pero volviendo un poco, hacías antes mención al libro de Stephen Covey, ¿no? Sí, Y a esa primera regla de lo primero es lo primero. sí. Entonces, para mí, más allá de toda la parafernalia alrededor de la productividad, es define qué es lo importante y asegúrate que cada día le dedicas tiempo. O sea, para mí es tan sencillo como eso. Entonces, yo intento asegurarme, ojo, no siempre lo consigo, ¿eh? Volviendo a lo que decíamos antes, un ideal, si lo logras el 80% de los días, te irá bien. Y yo intento cada día dedicar 2 horas a cosas de corto plazo, a producir contenido de corto plazo, y para mí corto plazo es el artículo de la semana o el podcast de la semana, y 2 horas a cosas de largo plazo. Y cosas de largo plazo es el siguiente programa o el siguiente libro en el que estoy trabajando, ¿no? Entonces, si logro eso, y eso intento hacerlo por la mañana, pues ya está, ya has hecho suficiente, ¿no? Que si por lo que sea un día puedes dedicarle 3 horas a corto y 3 horas a largo, genial. Yo casi nunca lo logro, ¿no? Y al final a veces solo es 1 hora a corto y 1 hora a largo, o un día solo puedo dedicar 1 hora a corto y nada a largo. Pero repito, veo por ahí también técnicas muy complejas de productividad y para mí, si lo destilamos a su esencia, que es dedicar cada día tiempo a las cosas importantes, bloquear distractores, ¿no? Por ejemplo, sí creo que el estoicismo te ayuda a eso, a entender que las cosas importantes van primero, que puedo controlar e intentar no ser presa de las distracciones, ¿no? Decía Epicteto eso de que si quieres hacer lo importante, debes estar dispuesto a parecer un ignorante en muchas cosas, ¿no? En el sentido de que si tú quieres estar al corriente del último que está pasando con Pedro Sánchez y las negociaciones por el gobierno y qué pasó con tu equipo favorito y cuál es el cantante, yo qué sé, ahora qué pasó con Rosalía y pues evidentemente, o sea, no vas a poder hacer lo importante. Entonces tienes que estar dispuesto a ser un ignorante de muchas cosas que son populares, ¿no? Entonces, repito, tampoco se trata que seas un ermitaño, que te aísles del mundo y de vez en cuando está bien saber lo que pasa ahí fuera, pero después, o sea, haz tu trabajo, y en mi caso lo separo así, corto plazo, largo plazo, y después, perfecto. Pero si haces eso cada día, creo que son menos importantes, o que las haré pues cuando termine un proyecto y me doy unas semanas de más relax, pero eso que consideras que es lo más importante, pues tiene que ir primero. Y ya está. Y si cada día aseguras que un bloque de tu día va para ese tipo de cosas que tú has definido como importantes, eso es productividad. Sí. Sí, yo creo que al final al menos a mí, por ejemplo, lo que me funciona mucho es este elemento de sacar todo lo que no es relevante, ¿no? En mi caso particular, ¿no? Que yo estoy en Barcelona, si yo conscientemente no tengo ni idea de qué hace el Barça, o sea, no tengo ni idea de fútbol porque lo hago conscientemente porque sé que es una distracción que no me aporta nada. Pero, por ejemplo, en mi caso yo soy más de flow, a mí me gusta más centrar un día entero en una tarea, otro día en otra y no romperla porque es mi manera de concentrarme. O sea, yo creo que hay muchas metodologías, pero al final todo reside en esto,
Sin duda. centrarse en lo importante, ¿no? Eso que comentas es muy bueno, ¿eh? O sea, hay gente como tú que dice, oye, tengo que bloquear un día entero para esto. Yo, por ejemplo, me ocurre lo contrario. Es decir, que cuando paso mucho tiempo con algo, eso me satura. Sin embargo, cambio y como que mi cerebro se refresca, ¿no? Y por tanto, yo siempre digo que mi forma de leer es caótica. Yo puedo estar leyendo 10, 12 libros a la vez. Wow. Leo media hora, tengo 12 libros abiertos en el Kindle en porcentajes distintos, ¿no? ¿Por qué? Porque para mí leer un libro 2 horas seguidas me satura. Llega un momento en que mi cerebro dice, no, cambia. Sin embargo, al cambiar de libro es como que refresco y puedo empezar de cero, ¿no? Tienes que conocerte cuál es tu forma de crear, tu forma de absorber conocimiento, y en cada persona es distinta. Pero, y ahí sí que podríamos entrar mucho más en cómo organizas los días. A mí, por ejemplo, me gusta el Pomodoro como una técnica para hacer sprints de trabajo concentrado, en intentar entrar en ese flow que comentas. Pero más allá pero para mí, estos son técnicas, ¿no? Son tácticas. Son tácticas. Que están bien aprenderlas, pero veo mucha gente discutiendo tácticas cuando le falta la estrategia. Y la estrategia es, oye, tienes que reservar un bloque de tiempo cada día para hacer lo que realmente quieres hacer. Punto. Que luego hagas como yo, corto plazo y largo, un rato cada día, o que hagas un día entero corto, un día entero largo, o que solo abras un proyecto y no hagas nada más hasta que lo cierre. Perfecto, lo que mejor te funcione, pero lo que necesitas hacer sí o sí es reservar ese espacio de tiempo a diario. Esa es la clave de la productividad para mí. Sí, de hecho a mí justamente liga mucho con una cosa que a mí me pasa cuando escucho las entrevistas de productividad o con gente con mucho éxito, ¿no? Que es que existe un sesgo muy importante y es que cuando hablas solo con la gente de éxito, identificas elementos comunes, te falta el control, que es la gente pues que a lo mejor no tiene este éxito relativo o percibible desde fuera, ¿no? Y empiezas a pensar que ciertas tácticas que siguen son las que les ha generado el éxito cuando al final no lo son, ¿no? Porque otra gente que ha usado esta misma táctica a lo mejor no consigue este mismo, ¿no? Por ejemplo, dicen trabajar muchas horas, ¿no? Pues los emprendedores que tienen éxito trabajan muchísimas horas, pero bueno, hay mucha gente que trabaja muchas horas que no ha llegado al éxito, ¿no? Entonces... Ahí lo que llaman el sesgo del superviviente, ¿no? Exacto. Sí, por eso. O que te digo, que mucha gente le da demasiada importancia a todo este tema de los rituales, de tal. Y, por ejemplo, hay un libro que está bien, que se llama Daily Rituals, ¿no? Sí. Y lo que hace es como un resumen de los rituales de un montón de figuras, suelen ser escritores, artistas, creo que hay algún empresario también. Y para mí lo que me quedó después de esa lectura es que cada uno hace de forma distinta. O sea, unos prefieren levantarse temprano y escribir por la mañana. Otros, cuando todo el mundo se ha ido a la cama, se ponen a escribir. O sea, no hay un ritual. Pero lo que todos hacen es bloquear un tiempo para trabajar en su arte. Entonces, no perdamos tanto tiempo con si el ritual, si lo hago así o asá. Para mí es, oye, definir objetivos de corto plazo que vas cumpliendo cada día y bloquear espacio de tiempo cada día. Si lo haces a primera hora antes de que tu familia se levante, si lo haces al final del día, si lo haces lo que mejor te funcione. Pero para mí la clave es esa, o sea, bloquear ese espacio de tiempo y asegurar que en ese espacio de tiempo estás trabajando en algo que te importa sin distracciones. Sí. Y tener una visión muy clara de dónde quieres llegar, ¿no? Claro. Sí, ese es el paso 1. Sí, el paso. De hecho, esto se aplicaría al mundo de la actividad física, ¿no? Tienes que saber dónde quieres llegar y luego la constancia para poder llegar a él, a este objetivo. Si no sabes dónde quieres llegar y tienes constancia, te dispersarás y no sabrás dónde vas. Y si sabes dónde quieres llegar pero no tienes constancia, no llegarás nunca, ¿no? Yo creo que esto se aplica casi a cualquier actividad humana, ¿no? Tal cual. Sí. Y si le damos la vuelta a esto, ¿no? Porque de nuevo, cuando hablamos con gente de éxito como tú, ¿no? Muchas veces empezamos a ver pensamos, ¿no? Que tienen la fórmula mágica, ¿no? Y la verdad es que el éxito normalmente se consigue a base de acumular muchos fracasos, o en muchos casos, otra gente no, ¿eh? La primera le sale todo bien y también es envidiable, pero en tu caso particular, un poco para desmitificar ya, porque antes te he llamado el gurú Zenón, ¿cómo sería, una pregunta competitiva que te haré, un fracaso que hayas tenido, el cómo más grande mejor, al que te sientas cómodo, evidentemente, compartiendo con la gente, ¿no? Y ¿aprendiste algo de él? ¿Pudiste transformarlo en un éxito o no? ¿O simplemente fue un fracaso?
A ver, fracaso, claro, depende cómo definamos Como tú fracaso, quieras ¿no? definirlo. Pero yo, por ejemplo, pues he creado un par de compañías que, bueno, una no llegó a ser ni siquiera una compañía, pero proyectos que empecé y que luego al final uno no fue mal, simplemente me aburrió, pero era un proyecto, pues antes de ser socio en la consultora que hacíamos antes, tenía un proyecto con un amigo que teníamos un software que hicimos nosotros, que implementamos en muchos sitios. No fue mal, pero al final lo abandoné porque sentía que, bueno, que el esfuerzo que requería no compensaba, ¿no? Hasta luego un local, hace muchos años, que era una especie de centro de belleza, ¿no? Para que te hagas una idea. Y aquello pues tampoco terminó demasiado bien. Entonces, siempre era de implementar ideas y son cosas que no funcionaron, en el sentido de que no son proyectos que hoy sigan vigentes, pero de todo eso aprendes, desde luego. O sea, Mm. como tú dices, es muy raro que tú empieces una empresa y esa empresa sea la que tenga éxito. O que empieces una empresa con una idea y esa idea sea la que finalmente haga que la empresa funcione, ¿no? Y tenemos pues un montón de casos de, bueno, tú lo conoces bien, todo el tema de Sí, pivotar, ¿no? En las metodologías pivotar, de Lean sí. Startup. Pues Instagram al principio no tiene nada que ver con la idea que terminó siendo Instagram y lo vemos en casi todas las compañías. Entonces, hay muchos casos, sin duda, en mi vida que hice proyectos que luego, o algunos fueron, simplemente se murieron porque perdí el interés en ellos o porque directamente nos equivocamos con la idea. O podríamos incluso decir que además lo veo a diario, que creo que yo el hecho de haber sido, tener bastantes problemas de salud de pequeño, creo que hicieron que tuviera mucho interés después en aprender de salud y que haya creado un movimiento grande en torno a la salud, ¿no? O lo veo muchas personas que, gracias a un problema, por ejemplo, problemas intestinales serios, una enfermedad seria, autoinmune, gracias a eso cambian su estilo de vida, su alimentación, entrenamiento, actividad física, descanso, etcétera, y ahora están mucho más saludables con 50, 60 años de lo que hubieran estado si no hubieran sufrido ese problema de salud, paradójicamente, ¿no? Entonces, sí creo que, a ver, primero, que los problemas son inevitables o los errores son inevitables y la idea siempre es, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hago con esto? Y sobre todo, ¿qué puedo aprender de esto? ¿No? Entonces, yo sí creo que todos mis errores o fracasos, en el fondo, me han aprendido, o sea, sí, he aprendido de ellos, me han ayudado, me han enseñado y como dicen, o sea, al final puedes convertir los fracasos en éxitos si aprendes de ello. O sea, si Exacto. aprendes de una experiencia, no es realmente un fracaso, ¿no? Sí. Se trata de hacer muchas cosas sabiendo que la mayor parte de ellas van a fracasar, Mm. ¿no? O sea, solo tenemos que ver las firmas más famosas, volviendo al tema de los negocios, ¿no? De venture capital, de capital riesgo en Silicon Valley. Pues la mayor parte de las inversiones que hacen fracasan. Invierten en 100 startups, quizás para que 2 o 3 tengan mucho éxito, ¿no? Sí, Y quizás una se convierta en un famoso unicornio, ¿no? Los $1.000 millones. sí. Pero eso no es un fracaso. Dicen, no, hemos fracasado. O sea, bueno, sí, has invertido en muchas cosas que no están porque que has perdido dinero, pero es así. Tienes que hacer muchas apuestas, lo más inteligente que puedas, pero ser consciente que muchas de esas apuestas no van a llegar a ninguna parte. Pero Mm. que en cada una de esas apuestas o en cada uno de esos proyectos vas a aprender algo. Y por tanto, cada una de esas apuestas o proyectos que hagas van a aumentar la probabilidad de que tengas éxito en el siguiente, ¿no? Sí. Entonces tienes que aprender a no verlo como fracasos. Ojo, también es muy importante eh, que limitar el riesgo, ¿no? Mm. Limitar el riesgo. Haz muchas cosas, pero asegúrate que si cualquiera de ellas fracasa, no vas a perder todo. Es decir, no Exacto. apuestes tu casa a un proyecto. ¿Sabes? Entonces es cuestión de limitar el riesgo, decir, mira, en el peor de los casos pierdo esto, voy a apostar a esto, a este proyecto, yo qué sé, 10.000 euros o 20.000 euros o cada uno lo que pueda perder sin sentir que tiene que perder la casa o que le va a suponer un fracaso o un problema real, ¿no? Sí. Pero saber que cada apuesta que hagas, cada proyecto que hagas, cada empresa en la que emprendas, al final te va a enseñar algo.
Y, por tanto, ese conocimiento va a aumentar la probabilidad de éxito en los siguientes proyectos que hagas. Sí. Y esto, si lo giramos en el mundo de la salud, por ejemplo, ¿no? La nutrición, está claro que no todas las dietas que puedas seguir o no todas las implementaciones te van a funcionar, ¿no? Y aceptar que no te funcione una en concreto no quiere decir que no puede funcionar otra, sino que al revés tienes que ir aprendiendo, ¿no? Y sobre todo ver el camino yo creo que esto los americanos o los norteamericanos lo tienen mucho más claro, ¿no? Que el aprendizaje del error, y al menos aquí en España, y no sé si en Latinoamérica pasa un poco lo mismo, hay un poco más una versión, ¿no? Una más estigma, y yo lo veo, hasta en mi persona, en pues, cosas que he probado a nivel de deporte, de salud, que no me han funcionado bien, pero me han servido para entender mejor cómo es mi cuerpo y para entender qué es lo que me funciona, ¿no? Yo creo que es una Y es muy aproximación importante, en ese sentido, volviendo un poco al tema del estoicismo, las terapias cognitivo-conductuales, la forma en la que tú respondes es clave, ¿no? Entonces, yo, de hecho, en el libro hago un poco este símil, ¿no? Tú puedes tener esa mala experiencia con dietas, con ejercicio, y adoptar un pensamiento que llamamos saboteador o destructivo. Es decir, oye, he probado 3 dietas, no me han funcionado, el problema soy yo, ¿no? El problema es que pues, no sirvo para hacer dietas, no soy disciplinado, no sirvo para esto. Y tienes que intentar convertir ese pensamiento, entre comillas, saboteador, en un pensamiento más productivo, que sería, oye, he probado estas cosas, creo que he cometido estos errores, voy a probar esto, aprendiendo de los errores del pasado, y seguramente esta vez funcione, ¿vale? Entonces, la forma en la que tú respondes a las cosas que te pasan influye muchísimo en cómo vas a afrontar los siguientes desafíos, ¿no? Entonces, parte de lo que intenta un poco el programa o estas terapias en general es eso, es modificar nuestros pensamientos, porque cómo tú abordes el nuevo proceso de cambio, cómo veas tu pasado, si lo ves, oye, he fracasado en todo esto, soy un desastre, o dices, oye, mira, de esto aprendí tal cosa, de esto aprendí tal cosa, de esto aprendí tal cosa, vale, voy a tomar todo este conocimiento y en mi nueva dieta voy a asegurar que no cometo los errores que cometí en el pasado, ¿no? Sí. Pero es cómo tú adoptas o sea, cómo te adaptas a esos fracasos, ¿vale? Que aprendes de ellos y, por tanto, qué es lo que te llevas a tus nuevos proyectos. Sí, de hecho, a lo mejor ya cerrando un poco el círculo, aquí es donde podríamos decir que probablemente sí que una característica que tendría la gente de éxito, hablando de éxito en el sentido amplio, porque hay muchos parámetros de éxito, no sería por un lado tener esta visión a largo plazo y luego esa capacidad de entender lo que es indiferente, lo que tú puedes modificar y lo que no, y no tener una sobrereacción sobre las cosas que no te vayan bien, sino aprender de ellas y centrarte siempre en eso que puedas ir modificando a nivel táctico para siempre con esa visión llegar al final, ¿no? No sé si estoy haciendo un poco una mezcla Sí, rara, sí, y pero... ahí totalmente. Y otra cosa que yo recomiendo es adoptar. Hay un libro interesante, hay 2 libros, de hecho. Hablan del concepto de juegos finitos o infinitos, ¿no? Los juegos finitos son aquellos en los que pierdo o gano y hay un fin claro, un objetivo claro. Pero muchas cosas en la vida, y de hecho yo creo que las cosas más importantes son juegos infinitos, donde el objetivo es seguir jugando. Por ejemplo, la salud es un juego infinito. No hay un momento que digas, no, ya está, ya soy saludable, ya he hecho todo lo que tenía que hacer, he llegado a que soy saludable. No, es algo que tienes que hacer cada día, aprender cada día hasta el final, ¿no? Y yo veo los negocios como juegos infinitos, donde mi objetivo no es... Mucha gente juega un juego finito. No, quiero crecer la empresa, mejorar los números y vender. Yo no, yo lo veo como algo que me gusta hacer, cómo puedo conseguir ganar dinero y ganarme la vida haciendo lo que me gusta y ser capaz de que puedo seguir haciéndolo mañana, y mañana, y dentro de 10 años, y dentro de 20 años, ¿no? Para mí esto es un juego infinito también. Entiendo los negocios como un juego infinito, donde el objetivo es aprender del pasado, volver a jugar un poquito mejor y seguir jugando. Entonces, muchas veces vemos las cosas, pues eso, con una finalidad concreta. No, mi objetivo es, pues eso, lo que te digo, vender la compañía por no sé cuántos millones o lograr este objetivo estético o de salud. Y repito, los objetivos a corto plazo te pueden ayudar a motivarte y está bien, pero entendiendo que es un juego infinito. En el fondo, el objetivo es aprender cada día y seguir jugando esto hasta el final. Sí, de hecho, esto es una de las conversaciones que siempre con Néstor tenemos, ¿no? Y él lo dice mucho en sus vídeos, que es
tu objetivo puede ser perder peso, mi objetivo como terapeuta es que tú tengas salud y lo ideal sería que estos dos objetivos fueran alineados, ¿no? O tu objetivo es verte guapo, guapa y estar cachas, pero mi objetivo es que estés con salud, ¿no? Y lo importante es esto, alinear estos dos objetivos, que uno es el infinito que dices tú y el otro sería el juego finito de llegar a algún objetivo concreto en una fecha, que también es muy importante, ¿no? Porque sin Sí, sí. objetivos concretos muchas veces falta esta, ¿no? Y de hecho hemos hablado muchas veces, ¿no? Que el programa Unbreakable que tenemos dentro de la app, que es un programa tuyo, que tenemos en la app, es un programa que tiene mucho éxito justamente porque tiene un objetivo muy concreto que son 50 sesiones de entrenamiento y con un objetivo muy claro de ganar como la fortaleza, ¿no? De flexibilidad y fuerza para no romperte, ¿no? Claro. No son excluyentes, ¿no? Como digo, a largo plazo tienes que planteártelo como algo para siempre, es una forma de vivir, pero obviamente necesitas cierta motivación a corto plazo, ir superando objetivos, porque al final creo que como humanos, volviendo a la temática de verdades universales en cuanto a la naturaleza humana, tenemos la necesidad de crecer, de mejorar, de sentir que somos capaces de hacer algo que no podíamos hacer hace un tiempo, que tenemos un conocimiento que no teníamos antes. Yo creo que el estancamiento lleva a la depresión, ¿vale? Si no sientes que estás haciendo algo con tu vida que te llena, que sientes que estás mejorando de alguna manera, creo que eso de manera psicológica, o sea, creo que atenta un poco contra nuestro deseo innato de mejorar, de crecer, etcétera, ¿no? Entonces, es bueno tener estos objetivos concretos que te dan dirección y te dan motivación a corto plazo, pero entendiendo que no hay una línea de meta que digas, no, ya está, ya soy saludable, ya no. O sea, en el fondo es un proceso continuo y de ahí la importancia de esos objetivos traducirlos en hábitos, ¿no? En hábitos que te van a acompañar toda la vida. Ahí está la clave de la salud, de la productividad y del éxito en muchos ámbitos Sí. de la vida. Y de hecho, ¿no? La conversación que hemos tenido hemos saltado de la filosofía griega a la nutrición, a hablar de metodología de Todo está productividad unido. y luego al mundo de los negocios, ¿no? Marcos, tengo una lista súper larga de preguntas que te gustaría hacer, pero creo que ya para hoy ya llevamos más de una hora aquí. Tampoco quiero que la gente que está viéndonos luego se termine aburriendo y no termine de escuchar todo lo que tienes Lo que dejamos decir, para ¿vale? la segunda edición. Si la Pues gente sí, le parece interesante esto que hablamos, en otra sesión profundizamos me más. gustaría poder tener otra conversación larga contigo para poder responder a estas otras preguntas que tengo, porque creo que es una persona que muy interesante realmente de hablar. Para mí ha sido un placer hablar contigo hoy. Igualmente, Uriel, de verdad. Y yo creo que para todo el mundo que nos escuche también le gustará. No sé si para finalizar quieres hablar de alguna cosa en concreto, o sea, quieres hacer un wrap-up sobre el programa este Invicto, que es un poco el tema que también quería hablar contigo hoy. Bueno, o sea, para mí un poco el mensaje final por terminar es que tendemos a quedarnos en la parte física, ¿no? Que es muy importante. Pero en el fondo, la gran pregunta que yo me hacía es, oye, ¿por qué la gente se gasta un dinero X en un programa de entrenamiento o de nutrición y no lo hace, ¿no? Y no lo hace. Obviamente hay un problema de conocimiento en muchos ámbitos. La gente está muy perdida en cuanto a cómo comer bien, cómo entrenar bien, y ese conocimiento es necesario, pero no es suficiente. Entonces yo sentía y lo veía, ¿no? En los grupos que el problema, una vez superada la barrera del conocimiento, el tema es, oye, ¿cómo logro estructurar mi vida y cambiar mi mente para lograr mis objetivos y para que las cosas que me afectan tanto me afecten menos, ¿no? Entonces, lo que intenta este programa, pues como hemos hablado un poquito en la charla de hoy, es dar estas herramientas, pero no quedarse solo en los aspectos teóricos, que creo son interesantes, porque, y recomiendo a la gente escucharlo muchas veces o leerlo muchas veces, porque es lo que tú dices, ¿no? Creo que en cada lectura la gente se va a llevar mensajes distintos y por eso me interesaba mucho hacer la versión audio, que quizás en otros programas no tiene sentido, pero aquí creo que sí, porque son, como decía Séneca, pues nuestra mente es como una lana, ¿no? Que hay que remojar, y hay mentes que hay que remojar muchas veces para que tomen los colores. Entonces hay que remojar la mente muchas veces en la parte teórica, pero ojo, al final quería que fuera algo práctico y por eso está el cuaderno de trabajo que intenta guiarte a lo largo de esta, entre comillas, metodología del cambio, ¿no? De, oye, ten claridad, lo divido en tres partes: visualizar con claridad,
¿no? Y ahí hablo un poco de plantear objetivos, de conocerte a ti mismo, de autorregular tus emociones. Una vez que tienes la visión clara hacia dónde vas, actuar con determinación. Y ahí hago énfasis en 2 elementos, que son las 2 principales trabas. Gestión del tiempo, la gran excusa del tiempo, que no hemos hablado hoy, pero creo que la mayor parte de veces es una excusa, ¿vale? Ojo, que por supuesto que hay momentos en tu vida, como ahora en tu caso, oye, pues con 3 niños pequeños, pues evidentemente vas a tener que limitar muchas de las cosas que antes hacías, ¿vale? Pero podemos hacer mucho por mejorar la gestión del tiempo. Hoy hemos dado algunas pistas. El segundo elemento dentro de actuar con determinación es vencer la procrastinación, porque muchas veces tenemos el tiempo, nos faltan las ganas y hay herramientas concretas que podemos utilizar para vencer esa procrastinación, ¿no? Y el último paso, el tercer paso, que es vencer la tentación, ¿no? En el fondo es ser capaces o de resistir con disciplina, lo he llamado hecho en Invicto, pero en el fondo es eso, es decir, empiezo a actuar, ¿vale? Pero sé que van a venir cosas, bien desde desgracias familiares a fiestas de Navidad y la tentación de la comida y problemas con la pareja, y va a haber muchas cosas en mi camino que van a tender a desviarme de mis objetivos, ¿no? Entonces, ¿cómo volver cada vez que te desvías? Y repito, no es no desviarte, porque todos nos desviamos a un momento, es cómo volver cada vez que te desvías y vencer un poco esa tentación y los problemas que ocurren en el día a día. Entonces, bueno, pues el mensaje es este, que la gente que sienta que quizás necesita un poco todo esto, ¿vale? Que no es tanto un problema de conocimiento, sino es cómo estructurar mi mente y cómo llevar estas ideas que hemos comentado hoy a la práctica, pues que le echen un vistazo, que igual encuentran ahí ideas interesantes. Y repito, que está muy centrado en salud, pero que realmente podemos aplicar a cualquier ámbito de la vida. Y para la poca gente que esté viéndonos que no te conozca, ¿dónde te encuentran? Pues diría que vayan a finderevolucionario.com, que es como mi casa en Internet, y ahí están los programas y los artículos y el podcast y el programa Unbreakable, haciendo un poquito de promoción de ese programa que tenemos conjunto. Ese sería el punto de inicio. Muy bien. Pues bueno, Marcos, muchas gracias y a ver si podemos hacer una segunda entrevista en un tiempo. De la audiencia dependerá, a ver qué comentarios nos dejan. A ver, déjanos un like y sabremos que os ha gustado. Exacto. Un placer, Uriol, de verdad, como siempre, hablar contigo.